necesito muy claro con el tema para no extenderlos a ustedes mucho. Yo sé que ustedes tienen igual una agenda ya programada con ciertas actividades. Les agradezco mucho también la empatía y el apoyo en este tiempo para poder pues avanzar un poquito tarde, ¿no? Entonces, para no esperarnos más tiempo y extendernos, por esta vez no vamos a tener una participación de alguien presentándose, lo dejamos para la siguiente clase, pero sí nos vamos directamente con el estudio, ¿no? Entonces, por favor, recuerden que en la medida de lo posible, ayúdenme también a encender sus cámaras. Sé que algunos andan fuera, algunos van en camino a casa o algunos están en un trayecto tomando propiamente su clase y por eso no encienden la cámara, pero en la medida de lo posible encendámosla para que todos veamos que estamos ahí y nos saludemos también, ¿vale? Entonces, acompáñenme a orar, a poner este tiempo delante de nuestro Dios y pedirle que Él sea dirigiendo nuestras vidas. Acompáñenme, por favor. Señor Jesús, te damos gracias, mi amado Rey, porque nos permite reunirnos, tomar este tiempo, Señor, sentarnos a tu mesa para escuchar tu voz. No hay otro objetivo, Señor, no hay otro propósito. La realidad es que eres tú el único que vale la pena y este tiempo lo apartamos para ti, Señor, porque es propiamente a ti a quien venimos a buscar, mi Dios. Te pedimos, Señor, que tú obres en este tiempo, que nos hables y que nos enseñes tu palabra. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos escucharte a ti, mi Señor, y poder avanzar en todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Háblanos tú, mi Señor. Háblanos tú al corazón, Señor. Es necesario porque nos queremos sentir consolados, abrazados, pero también en algún momento exhortados por tu palabra. Te damos gracias, mi Dios, por esta oportunidad. Y te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Bien, pues vamos a iniciar. Vamos a ya iniciar, ¿verdad? Ahí sí. Les voy a compartir mi pantalla. Oh, sí, mi hermana Lupita, está bien, no se preocupe. Muchas gracias por compartir el comentario. Entendemos que también algunos, pues no es propiamente que no quieran encender la cámara, sino porque al final de repente pues es un poco complicado por la conexión, se vuelve más lenta, etc., ¿no? Pero muchas gracias también por compartirlo. Y bien, pues cerramos la reunión, la clase anterior, seguimos con el Padre Nuestro, y algo que hablábamos muy importante es hágase tu voluntad, ¿no? Y mencionábamos la importancia de nosotros ser obedientes, veíamos algunos versículos, veíamos la importancia de la obediencia, un poco la comparación de los dos caminos que tenemos, la oportunidad de ser obedientes y la bendición a raíz de la obediencia, pero también las consecuencias a raíz de una desobediencia. Entonces, cuando nosotros nos paramos y le decimos a Dios, hágase tu voluntad, es porque estoy dispuesto a obedecer y a aceptar también la voluntad de Dios, ¿no? Esto lo vimos la clase anterior y solo estoy recapitulando. También un punto importante es que hablábamos, ¿no? De cómo es que delante de Jesús, de nuestro Maestro, nosotros terminamos siendo familia y vimos algunos versículos de hágase tu voluntad y terminamos con este versículo que yo me guardé en el corazón que habla acerca de hacer su voluntad, pero le decíamos propiamente a Dios, enséñanos tú a hacer tu voluntad. Enséñanos tú, queremos conocerla para poderla ejecutar, porque solos no podremos. El tema de hoy es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso viene en Mateo y es parte de la continuidad de la oración de cuando los discípulos le decían al maestro, enséñanos a orar. Hay una parte que tiene una gran referencia que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan tiene varias connotaciones en la Biblia. En esta lección vamos a analizar algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, en Éxodo 16:31 dice, y la casa de Israel lo llamó maná y era como semilla de culantro blanco y su sabor como hojuelas de miel. Un producto, así lo voy a llamar, que venía del cielo
y que el objetivo de este producto era obviamente darle el alimento al pueblo de Israel. El pueblo de Israel venía de una esclavitud, de estar como esclavos en Egipto, y al salir de este lugar de Egipto, al Dios sacarlos y al suceder el éxodo, los introduce en el desierto y propiamente Israel venía perfilándose para entrar en la tierra prometida, pero ¿qué sucede? Empieza a surgir la desobediencia del pueblo y entonces el alimento empieza a escasear. Y ellos se levantan y le dicen, danos de comer, necesitamos que nos alimentes. Estoy parafraseando la historia. Y entonces hay una provisión de parte de Dios. ¿Cómo sucedía? Durante la noche caía este maná y ellos en la mañana podían recogerlo, pero era suficiente para que ellos pudieran estarse alimentando. Con ello propiamente podían hacer pan, podrían hacer tórtolas, así como las nombra el Antiguo Testamento. Y dicen que, o escrito está propiamente en la Biblia, que tenía un sabor como a miel, un sabor dulce. Yo me imagino mucho como esos cereales, ¿no? Que podemos comprar hoy en el súper, como los cornflakes, o algunos cereales que tienen como unas hojuelas y que te las comes y saben como a miel. Así es como yo me imagino el maná. El maná también es uno de los elementos que se encuentra dentro del arca y propiamente es un significado de la provisión de Dios. Hay una enseñanza muy importante en este elemento porque si nosotros le decimos a Dios, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Dios provee. Porque entonces ya recorrimos la parte de sentirnos hijos y Él provee el alimento necesario. Dice, y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Moisés estaba diciéndoles, es la continuidad del versículo anterior, que también tuvieran evidencias, porque el día de mañana propiamente no les podrían creer. Si ustedes hoy le cuentan a alguien que del cielo cayó maná, porque ustedes no tenían que comer, ¿creen que alguien les creería? No, ¿verdad? Difícilmente nos podrían creer. Pero yo les puedo decir que una vez, o no sé, ya se los conté, y ya siempre lo vuelvo a contar, pero una vez yo tenía muchas ganas de comer, tenía, bueno, no, o sea, tenía hambre propiamente y no tenía dinero. Entonces, cuando yo me acerqué, cuando regresé a los pies de Cristo, después de haberme alejado muchos años, yo pues tenía la necesidad porque tenía muchas deudas y pues gastaba mucho dinero en pagar mis deudas. Entonces un día tenía hambre y pues solamente te pones en manos de Dios, ¿verdad? Y había veces que mejor le decía a Dios, prefiero hacer ayuno porque pues no tengo otra opción, ¿no? O es ayuno porque no había para comer. Entonces, afortunadamente en ese tiempo pues era yo solo, vivía solo, era soltero. Y me llamaron por teléfono para llevarme de comer hasta el lugar donde yo estaba. Y ese día no había provisión, no había la economía. Otra ocasión sucedió que a mi casa tocaron la puerta y me dijeron, toma dinero. Y son cosas que vienen de parte de Dios. Muchas personas podrían decir es una coincidencia, no sé qué, cualquier cuestión. Pero para mí es que era mi papá proviendo a mi vida. Y tal vez ustedes puedan tener algunos testimonios como ese, en el que ustedes pueden decir, tal vez yo no vi descender maná del cielo, pero mi papá me provió de alimento. Conozco casos y casos y casos en los que una persona estaba clamando a Dios pidiéndole de comer y llegó alimento a su casa. Ese es el pan nuestro de este día, dánoslo hoy. Otra figura es cuando Cristo viene a la tierra. Otra figura del pan nuestro es la figura de nuestro Señor Jesús. En un tiempo complicado, cuando había una necesidad, literalmente Dios en un silencio de 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, viene Jesús a la tierra y Él lo establece. Vamos a ver unos versículos más adelante. Pero otra figura de este pan es Jesús.
Toda la Biblia es cristocéntrica. Desde el principio del Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia está enfocada y se trata de Jesús. Jesús es la razón de la Biblia. Propiamente en los primeros versículos dentro de la Biblia, hay una palabra que cuando Dios crea al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Lo vimos también la semana pasada, si no mal recuerdo, donde hablábamos de cómo Dios nos ha dado libertad, ¿verdad? Desde el jardín del Edén. Entonces, cuando Adán y Eva pecan, y entonces iban a ser quitados, previo a que sean quitados del Edén, viene el primer sacrificio de un animal. Porque antes no había sacrificios de animales. Los animales no los mataban. La Biblia habla que solamente comían como plantas, verduras. Pero después ya hay una comedera de carne. Pero no había sacrificio animal. No se mataban los animales. Y entonces, ¿por qué lo menciono esto? Porque desde ese momento, cuando hay un primer sacrificio, y dice la Biblia que con la piel de ese sacrificio los viste Adán y Eva, hay una cobertura después de haber pecado. Esa es la figura de Jesús. El sacrificio para que tuviéramos una cobertura. Y desde el principio se encuentra. Israel fue alimentado aproximadamente por 40 años de maná. Pero la provisión del maná finalizó cuando Israel dejó de ser un pueblo cautivo y errante y se volvió un pueblo conquistador. Pero también vino un punto importante donde Israel dijo, ya no queremos maná, ya no queremos maná, ahora danos carne, necesitamos un alimento más sólido. Les fue insuficiente el maná y pidieron otro tipo de alimento. Y viene el tiempo de las codornices. Y entonces dice Dios, te voy a dar de comer codornices hasta que casi que te salgan por la nariz. Porque no podían dejar ni una sola codorniz, sino todo lo que Dios les proveía se lo tenían que comer. No podían dejar nada. Pero también nos da una demostración de la provisión de Dios. Imagínense hoy ustedes que vaciaran su alacena, vaciaran su refrigerador, creyendo en que Dios mañana va a proveer. Y así todos los días. Obviamente no los invito a que se coman toda su comida, sino sean ordenados, ¿verdad? Tengan una buena dieta. Pero confiamos en Dios, en que la provisión viene siempre de parte de Él. Otra forma de identificarlo, otra connotación, es la fiesta de los panes sin levadura. Deuteronomio 28, 1 al 14 dice, no comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de tierra de Egipto, para que todas las lluvias de tu vida, todos los días de tu vida, te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y dice Levítico, a los 15 días de este mes, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, a Jehová, 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. El día de descanso propiamente. Pero había una instrucción al pueblo de Israel, tener una fiesta en la que tenían que comer panes sin levadura. Hay un versículo en la Biblia que dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces la levadura es un componente que si ustedes lo integran en la masa puede traer una descomposición, contamina todo. Entonces con un poquitito que le pongan de levadura hay una contaminación propiamente de la masa. Y entonces no es como que solo ese cachito se contamine, sino todo. Quiero que vayamos rápido a ver unos versículos, que son un par de versículos, Mateo 13:33, si me pueden acompañar. Mateo capítulo 13. Mateo 13, versículos 33. ¿Listo? Dice, parábola de la levadura.
Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Por qué yo puse este versículo y por qué lo pongo en la mesa? Porque habla propiamente de la levadura. Y dice que acá que tenían que comer panes ¿sin qué? Sin levadura. Pero entonces, ¿cómo es que dice? El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿A qué le suena? ¿Es positivo o es negativo? ¿A qué le suena esta parábola? ¿Quién nos puede decir? ¿Quién tiene así buen ojo sobre el texto? ¿Y qué nos puede decir? Estamos hablando de que, les voy a dar contexto, le estamos hablando de que en los versículos previos que leímos ahorita, que están aquí en la presentación, Deuteronomio y Levítico, donde pueden encontrar la fiesta de los panes sin levadura, había una instrucción de parte de Dios. Vean lo que dice. Vamos a ver nuevamente y estudiarlo un poco más detenidamente. Deuteronomio, lo que es en Deuteronomio, no comerás con ella pan con levadura. Hay una instrucción de no hacerlo. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes el día que saliste de la tierra de Egipto. Había, digamos que una conmemoración, era una forma de recordar lo que Dios había hecho con el pueblo para extraerlos. Dice, a prisa saliste, rápido saliste, vas a comer pan sin levadura para recordar que la levadura es el efecto del pecado en tu vida y que si entra tantito el pecado, contamina todo tu cuerpo y termina siendo esclavo. Entonces yo te liberé de esa esclavitud y te traje a libertad cuando te saqué de Egipto y entonces vas a comer un pan sin levadura para recordar que saliste de la esclavitud. Ahora vamos a la parábola, dice parábola de la levadura. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos, ¿qué es el reino de los cielos? Algo hermoso, algo bueno, es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Un poco de levadura leuda toda la masa, toda la harina, ¿no? Entonces hablamos en 2 contextos. Dios le estaba dando la instrucción a Israel de conmemorar una fecha específica, recordando, cada año tenían que tener esta fiesta de los panes sin levadura, según yo todavía la tienen, y recordar de cómo salieron. Dios los libertó a causa del pecado, un poco la historia, ¿no? A causa del pecado, ellos fueron esclavos, terminaron siendo esclavos de Egipto, Egipto los esclavizó, después Dios los liberta a través de un hombre que levanta, propiamente Moisés, trae libertad, los saca, y entonces les dice, ya cuando están en libertad, les dice, recuerden que tienen que tener una fiesta anual, donde recuerden por medio de los panes sin levadura, que la levadura refiere al pecado, que si entra tantito, contamina todo, te vuelves esclavo y yo te traje a libertad. Y ahora acá dice que es semejante, que el reino de Dios es semejante a una mujer que tomó levadura y escondió en 3 medidas de harina. ¿Por qué tiene esa connotación? Porque de algo que nosotros podemos entender como algo que no estaba bien y era una conmemoración hacia algo o hacía referencia a algo malo, hoy lo compara, hoy y en el Nuevo Testamento en Mateo, compara Jesús esta parábola, el reino de los cielos, con la levadura. Porque nosotros tenemos que permitir que entre algo. Cuando dice la parábola del sembrador, dice que el sembrador va aventando las semillas y unas caen en buena tierra. Al momento de caer la semilla en la buena tierra, entonces empieza a echar raíces en el corazón. Por eso traje a la luz y traje este estudio, esta parábola, para entenderlo. Si el Espíritu Santo entra en sus vidas, hay una vida
que se transforma literalmente. Por eso dice, hasta que todo es leudado, todo es contaminado, pero de algo del reino de Dios. Podemos hablar del Espíritu Santo. Es decir, si el Espíritu Santo entra en tu vida, hay una revolución que pasa dentro de tu vida, que todo es leudado de tal manera que entonces todo tu cuerpo, tu mente, tus ojos, tu boca, tus manos, tus pensamientos, tu corazón, tu vida, tus fuerzas, todas son transformadas en algo de reino. Ahora vamos a leerlo así. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Solo es suficiente un poco para que todo sea transformado, pero necesitamos al menos esa poquita medida de Dios o del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es la diferencia solamente, por eso lo puse en la mesa, porque a veces podría causar confusión y decir, oye, entonces acá cómo es, ¿no? Así es como funciona, ¿vale? Es un poco la referencia de lo que dice Jesús y acá en el Nuevo Testamento. Entonces ya hablamos del maná, que es una referencia del pan, porque dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay un pan para cada día. El pan nuestro de cada día. Hay un pan para cada día de nuestras vidas. Dánoslo hoy. Y entonces vimos que también Jesús es parte de ese pan. Vemos la fiesta de los panes sin levadura, la referencia del pan desde el Antiguo Testamento. Y aquí hay una falta de ortografía, es la mesa de los panes de la proposición. Seguimos. Antiguo Testamento. Comían los sacerdotes y dentro del tabernáculo había una mesa pequeña con una cornisa que es como si fuera una ollita pequeña, ¿no? Como unas barritas alrededor de la mesa, unas barreritas que permitía que propiamente no fuera plana, ¿no? Sino que en las orillas hubiera como un bordecito salido. Entonces tenía una cornisa a la mesa con sus 4 patas, una mesa de madera de acacia, una mesa cubierta de oro, porque eran parte de los elementos que estaban dentro del lugar santo en el tabernáculo. Recuerden que en el tabernáculo hay diferentes lugares. Están las puertas. ¿Alguien puso por acá algún comentario? Sí, en la mesa falta la M. Ahí les decía yo que me comí una letra. Está la puerta, está el atrio o el patio, estaba. En el patio propiamente estaba dos elementos, ¿no? Donde hacían los sacrificios, el altar de bronce y la fuente de bronce. Fuera del tabernáculo, los elementos que había, como esos dos, eran de bronce. Todos los elementos dentro del tabernáculo ya eran de oro, madera de acacia y oro. Ese es otro estudio, pero solo les doy una referencia para que lo ubiquen. Entrando al lugar santo, pasando la primer cortina, entrando ya a la tienda del tabernáculo al lugar santo, del lado izquierdo estaba el candelabro, o el candelero, o el amenorá, ¿no? En hebreo. Y enfrente la mesa de los panes de la proposición, y previo a la siguiente cortina o al siguiente velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, estaba un altar de incienso, pero ese altar era de oro, y dentro del lugar santísimo el arca del pacto. Entonces estaba la mesa de los panes de la proposición y los sacerdotes tenían que comerse el pan, como estaba ubicado en 2 hileras. Una hilera de 6 panes y la otra hilera de 6 panes. Es decir, en su totalidad, 12 panes en la mesa de los panes de la proposición. Éxodo 25:30. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Tenía que ser continuamente. Primer libro de Crónicas 9:32. Y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. Es decir, cada día de reposo, cada sábado, los coatitas
eran los encargados de proveer el pan de la proposición dentro del tabernáculo. ¿Qué tenía que suceder? El sacerdote entraba, esto que les voy a mencionar sucedía todos los días, tenía que, de día, apagaba las lámparas del candelero, el candelabro, y las volvía a encender en la noche, y hacía, lo voy a poner en ese concepto, el ritual de prender el incienso y que el incienso fuera derramado por todo el lugar santo para que, bueno, que eso refiere a las oraciones, ese es otro tema. Pero específicamente el día de reposo, que es el día sábado para el pueblo judío, tenía que comerse los panes. Los cuatitas preparaban 12 hileras de panes, 6 de un lado, 6 del otro, eran panes sin levadura y el sacerdote se los tenía que comer. No podía dejar el sacerdote ni un solo pan, se los tenía que comer todos. Es decir, si venía a echarse unas gorditas, ahí con quien ustedes quieran, él podía lleno, él podía venir satisfecho, y se los tenía que comer todos. Por eso tenía que estar preparado para comerse los panes. Tal vez había echado unas tortas aquí en San Simón por nuestra iglesia y aún así se los tenía que comer. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes que llegan a algún lugar, los invitan a alguna casa y ya vienen de comer o fueron a comer antes y luego van a una casa y llegan y les ofrecen de comer y es hasta penoso decir que no y termina uno comiendo, pero termina casi ya vomitando uno después que se va de ese lugar porque ya está muy lleno. No podían ellos decir que no. No podían entrar el sacerdote cada día de reposo y decir, yo ya vengo de comer, me prepararon comida en mi casa, me eché unas codornices y ya no tengo hambre. No, ellos tenían que comerse el pan. Todo, absolutamente todo el pan, las 6 hileras que están de un lado y que estaban del otro. Los 12 panes, el número 12 hace una referencia a las 12 tribus de Israel, pero también a los 12 apóstoles, que es propiamente la figura de la iglesia. Reflexión importante. Bueno, previo a la mesa de los panes de la proposición, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario aquí que quieran hacer. Lo voy a componer acá de una vez, le voy a poner la M. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario de los panes de la proposición? ¿No? ¿Todo claro? ¿Perfecto? ¿Sí? Ok, vale. Traté de hacerlo lo más resumido posible porque pues hay muchos contextos y muchos temas que entrelazan a los panes de la mesa de la proposición, pero en general así es como funcionaba. Entonces, si se dan cuenta ustedes, desde el Antiguo Testamento se menciona mucho la figura del pan, ya lo vimos el maná, los panes sin levadura, que eran propiamente igual panes sin levadura, dentro del lugar santo, en la mesa de los panes de la proposición, 12 panes que se tenía que comer un sacerdote, con un objetivo. El pan representa a Jesús. Estos panes también tenían un orificio en medio, no eran como unas donas tal vez, ¿no? Como hoy las conocemos, tenían un orificio en medio. Las 2 hileras, cada pan tenía un orificio en medio. Entonces eso refiere a los orificios que le hicieron a Jesús propiamente cuando fue la crucifixión. Todos los elementos del tabernáculo gritan o gritaban en ese tiempo la persona de Jesús. Y había un objetivo por el cual Dios le dio la instrucción al pueblo de Israel de levantar el tabernáculo. ¿Cuál era ese objetivo? Levantar una casa en la que Dios habitara con el pueblo de Israel. Y en su casa debía de haber pan, que es la persona de Jesús. Entonces, previo a que pudiera entrar también incluso anualmente hasta el lugar santísimo un sacerdote una vez al año, tenía que hacer toda esta parte. Pero si se dan cuenta que previo a entrar con el Padre había que comer pan y había que alimentarse de lo que hoy o de quien hoy es la figura de Jesús. Dice, ¿qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Qué hombre hay entre nosotros
que si un hijo hambriento llega y le dice, dame de comer, papá, le dice, toma, cómete esta roca. Yo creo que hay hombres malos en la tierra, eso sin duda, sin duda. Pero dentro de los hombres malos, yo no sé, la verdad no creo que haya tanta maldad en un hombre. No o sea, yo no lo creo, pero tal vez lo haya, no lo sé. En el que un hijo, estoy hablando de un hijo, llegue y a ese papá le diga, dame de comer, y ese papá, por más malo que sea, le diga, cómete una piedra. Los versículos más adelante dice, cuán más el Padre, que es nuestro papá, nos dirá a nosotros, nunca nos va a decir a nosotros, cómete una piedra. Incluso Él ha sido misericordioso cuando nosotros o muchos de nosotros estuvimos alejados de Él. Y no es una invitación para los que no se han alejado para decir, bueno, entonces sigue siendo misericordioso. Sí, sigue siendo misericordioso, pero un día se acaba la misericordia. Un día ya no habrá misericordia de Dios. Entonces, nosotros tenemos que identificar muy bien que el pan no solamente es el pan físico, sino la Biblia habla y grita desde el principio y hace una referencia a la persona más hermosa con la cual ustedes se podrían haber cruzado en la vida. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá jamás sed. Acompáñenme, vamos a revisarlo, vamos a estos versículos. Juan capítulo 6, a partir del versículo 25, porque quiero que lo leamos y que lo veamos todos. Juan capítulo 6, a partir del versículo 25. Pero si tienen su Biblia o su aplicación, lean los versículos previos, desde el versículo 1 del capítulo 6, solo lean el título que dice, alimentación de los 5,000, provisión. Jesús anda sobre el mar. La gente busca a Jesús porque ahí Jesús les dice que solo lo siguen porque les da de comer. Y ahora sí, el versículo 25 dice, y hallándolo al otro lado del mar le dijeron, Rabí. ¿Todos saben qué significa Rabí? ¿Sí? ¿Todos saben qué significa? ¿Alguien, es más, alguien no sabe qué significa Rabí? Significa maestro. Ok, significa maestro. Muchas gracias, Dani. Excelente. Significa maestro. ¿Cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir, que les estaba diciendo, solamente la gente me sigue por lo que les doy. Entonces, cuando la gente se sacia, me deja. Cuando la gente ya se siente satisfecha de lo que necesitaban y ahora ya no lo necesitan, dicen, muchas gracias Jesús, ahí nos vemos a la vuelta. Ese puede ser el cristiano, ¿no? Nosotros que le decimos, Señor, ya tengo todo lo que necesitaba. Mira, yo llegué con la cara en el piso, casi me estaba divorciando, mis hijos estaban envueltos en drogas, en alcohol, no tenía nada, deudas, no sé qué, pero hoy todo eso, mira, está en orden. Ya todo está en orden. Gracias, Jesús. Ahí luego nos vemos. Ese es el cristiano. Ese es el que hablábamos hace algunas clases, que es la multitud. Ese representa a la multitud. Y multitud, lo serían un chorro, un chorro de multitud. Miles de personas seguían a Jesús, pero discípulos solo había 12, contados. ¿Cuál es la diferencia? Que el discípulo se queda, y a pesar de la exhortación de Jesús que les daba, el discípulo se quedaba y permanecía y daba fruto. Y miren nada más el fruto que llegaron a dar esos 12 hombres. Y dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ya empezaba a mostrarse y les empezaba a explicar.
Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en lo que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Por qué les estaba haciendo esa comparación? Porque el pueblo judío está muy enfocado en lo que en la ley de Moisés, ¿no? Que propiamente viene de Dios, y entonces para ellos Moisés es un hombre muy ejemplar, que incluso que cuando Jesús pisó la tierra lo pusieron por encima de Jesús. Por eso les hace esa comparación. Y dice el 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Por supuesto, por supuesto. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y es importante acá, me quedo solo con ese versículo. Pueden seguirlo leyendo hasta que termina ahí el versículo 58. Dice, el versículo 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. La promesa de Jesús. Por eso hay una referencia desde el Antiguo Testamento, el pan, el pan, el pan, el pan, el pan, el pan. Y entonces el versículo que leíamos hace un momento dice, Padre, danos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan que nosotros necesitamos propiamente es un pan físico para nuestro bienestar fisiológico, y para ese pan hay que trabajar. Es muy sencillo. Si alguien quiere comer, que trabaje. Y eso lo dice la Biblia. Que el obrero sea digno de su salario, y dice también que el que no coma, el que no trabaja, que no coma. Así literalmente dice la Biblia. Entonces, si yo quiero el pan físico, el pan que ayuda a mi aparato digestivo y que me alimente y me hace crecer y a mantenerme nutrido, ese pan tengo que trabajar yo por él. Pero hay un pan mucho más importante que necesitamos en nuestras vidas. El pan de vida, el pan que da vida eterna. Si ustedes solo se enfocan y se dedican a comer el pan que solo ayuda a la parte fisiológica, tendrán lo que ese pan da. Pero si ustedes se enfocan en tener principalmente el pan que da vida eterna, literalmente dice la Biblia, no tendrán hambre nunca jamás. Y solo a través de ese pan podemos encontrar la vida eterna. ¿Vale? Básicamente este es el tema que yo traje el día de hoy para ustedes. Es el tema que yo quería compartir con ustedes. No sé si tienen alguna duda o algún comentario o algo que quieran expresar. ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo súper claro? Adelante, mi hermana María de los Ángeles, por favor. Sí, buenas noches, hermanos y hermano. Es interesante, ¿no? La clase que nos acaba de dar, porque definitivamente, pues, el pan nuestro, o sea, el pan diario, tanto el espiritual, ¿no? Todas las mañanas decirle al Señor, Señor, ¿cuál es la palabra que tienes para mí, ¿no? En este día, ¿qué es lo que tú me vas a hablar, ¿no? En mi vida, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo, ¿no? De que definitivamente el maná solamente se recogía para el día, porque si no se echaba a perder. O sea, no solamente digamos que leamos la Biblia, no sé, un día, el lunes, pero martes, miércoles, jueves, no la leo, y pues ya me quedé con la comida del lunes o la del domingo cuando uno va a la iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que el Señor nos está hablando de que todos los días es ese pan diario, y bueno, el físico, obviamente, y el del todo lo que nosotros necesitamos, como el de pago de cuentas y todo lo demás, pues ponerlo en esa oración, ¿no?
Exacto. Bueno, Muy ok. bien, excelente. Ya. Hay una materia en la Facultad Teológica que es parte de la teología sistemática que se llama eclesiología, que habla todo lo referente a la iglesia. Y si ustedes se dan cuenta, hoy el proceso, más o menos así funciona el proceso en las iglesias. Ustedes llegan a la iglesia, se sientan, hay un tiempo de alabanza, es un estándar, ¿no? Más o menos. Un tiempo de adoración, viene la palabra, una administración y cierre del servicio. Eso es exactamente lo que sucedía en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Dice la Biblia, bueno, dice el Salmos, entrar por sus puertas con acción de gracias. Y habla de alabarle. Cuando ustedes entran, cuando se entraba propiamente por el tabernáculo, el primer objetivo era alabarle a Dios. La tribu que estaba frente a las puertas del tabernáculo era la tribu de Judá, que hace referencia a la alabanza. Entonces el primer paso es la alabanza, para llegar hasta el lugar santísimo, que es el lugar de su presencia. Entonces viene el proceso de alabanza. Luego del proceso de la alabanza viene la palabra. ¿Cuál es la palabra? El pan. El pan. Ese es el pan. Por eso tenía que haber pan. Lo hace referencia en el día de reposo. Nosotros no vemos el día de reposo como el sábado, ¿no? Sino vemos el día del Señor, que es para nosotros los cristianos el domingo. Entonces nosotros tomamos el pan cada domingo y vamos y nos sentamos. Entonces ahora se preguntarán, por eso me tengo que congregar. Claro, porque tienes que ir a comerte el pan. Ahora dice la Biblia que todos somos reyes y sacerdotes, incluyendo mujeres. Entonces tengo que ir y comer el pan de la proporción que tiene Dios para mí. Oye, ¿puedo ir y sentarme a la predicación 15 minutos e irme? ¿Se tenían que comer todo el pan o no? ¿O lo tenían que dejar a la mitad? ¿Se dan cuenta cómo todo tiene una razón específica y muy específica de parte de Dios? Entonces yo llego y ahora me siento a comer. Eso lo tienen que tener bien presente. Cuando se sienten a comer, exacto, el pan son las predicaciones, es correcto, Dani. Es la palabra de Dios la que nos alimenta, la que alimenta nuestras vidas. Y ahora hagamos una referencia como dice mi hermana María de los Ángeles. ¿Cuántos días a la semana comemos, exceptuando los días que alguien hace un ayuno? Pues 7. Y normalmente tenemos 3 comidas al día, desayuno, comida y cena. Bendito sea Dios porque tenemos esa oportunidad. Entonces, ¿cada cuándo alimentamos nuestro espíritu? ¿Solo una vez a la semana? Nosotros tenemos que alimentarnos. Hoy está disponible el acceso para que comamos todos los días. Alimenten su vida, aliméntense. Diario, tenemos que comer. Nuestro espíritu necesita comer, nuestro cuerpo físicamente necesita comer. Esa es la referencia hoy en día del pan. ¿Cómo lo aplicamos ahora esto? Danos el pan nuestro de cada día, Señor. Bendito seas porque nos hace comer. Pero yo necesito ese pan que da vida y vida eterna, en el que yo me siento y le digo, Señor, dame el pan. Y entonces me pongo a hacer un estudio de los jueces, me pongo a hacer un estudio de los reyes, de los patriarcas, un estudio de los evangelios. Y entonces me voy nutriendo, me voy alimentando. Ojo, hay que alimentarse y vivirlo. Es la forma. Fisiológicamente el alimento sirve para darnos energía, para caminar, avanzar, para hacer nuestras actividades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es la palabra para alimentar nuestras vidas y vivirla en la ejecución. ¿Vale? Excelente, igual aportación, mi hermana María de los Ángeles. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario o algo que quieran agregar? ¿No? ¿Todo claro? Perfecto, ¿listos para el examen? ¿Sí? ¿No? ¿También? Excelente. Bueno, eso va a ser después. Después de que terminemos la primera carpeta vamos a tener un examen, vamos a hacer un examen. Normalmente no viene en el programa, pero sí me gustaría hacer un examen para ver cómo vamos. ¿Por qué siento que nos está engañando, maestro? Solo para que nos apresuremos. No nos estoy engañando, Dani. Sí haremos un examen cuando termine la primera carpeta para ver cómo estamos en el conocimiento, ¿vale? Y reforzar propiamente nosotros
en lo que obviamente tengamos que reforzar. Por eso pongan atención en las clases y conéctense. Bien, pues si no hay dudas, comentarios, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Yo le doy gracias a Dios por sus vidas, por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes este tiempo. Saben que son muy especiales para mí, lo que necesiten estoy para servirles. Gracias por su empatía, por su paciencia y por haber esperado un ratito. Teníamos una urgencia que atender. Tenemos que ir rápidamente al médico, pero ya estamos de vuelta por acá. Entonces, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Adelante, mi hermana Vicky, antes de terminar. Hermano, le agradezco mucho su oración que hicieron usted y su esposa el día viernes. Yo y mi esposo nos sentimos mejor y Gracias. ya estamos haciendo algo que nunca habíamos hecho. Estamos orando los dos juntos Muy bien. porque Dios ponga todo en orden y le agradezco mucho su atención, hermano. Gracias a Dios, gracias a Dios. Dios siempre tiene un plan y un propósito para nosotros. Muchas gracias a Dios, mi hermana Vicky. Bien, pues por favor, acompáñenme a orar este tiempo y darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que todo lo haces tú, Señor. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es para ti, Señor, porque tú eres perfecto, porque sabemos que tú nos escuchas. Dice tu salmo, Señor, que aún ni siquiera mi boca ha expresado las palabras y tú ya las conoces en tu omnipresencia y en tu omnisciencia, Señor. Gracias por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Te honramos, exaltamos y bendecimos tu hermoso nombre. Yo te doy gracias por este tiempo, por esta clase, por tu palabra, Señor. Te pido que la guardes en nuestro corazón y que provoques en nosotros un hambre, Señor, de comer todos los días de tu palabra. Permítenos de comer del pan, Señor, con el cual nunca tendremos más hambre. Ayúdanos, Señor, siempre a estar metidos buscándote, Señor. Provócanos hambre y una necesidad profunda de conocer más de ti. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Yo hoy oro a ti por sus vidas, pidiéndote que tú los guardes, que los bendigas, que hagas resplandecer tu rostro sobre sus vidas, que sean plantados ellos, Señor, como un árbol junto a corrientes y que en su tiempo darán el fruto que tú tienes preparados para ellos. Te doy gracias, Señor, por tu amor. Bendícelos, Señor. Hazlos radiar, Señor, de tu hermosura a todos lados donde vayan. Gracias por este tiempo, Padre. En tus manos ponemos nuestras vidas en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo a todos. Chao, chao. Bye, profe. Ay, amigos, Hasta luego, nos vemos. profe. Chao, chao. Hasta luego. Bye. Bye.